Bien, arrancamos el debate de la 8 Soria, un debate de la 8 Soria un tanto especial porque seguramente, bueno, ustedes ya estarán al tanto y más si han sintonizado, como suelen hacer todos los días, el 107.6 para escuchar las noticias, el magazín de Onda Cero, habrán escuchado la voz de Víctor Manuel García porque desde ayer ya no está nuestro compañero José Luis Bravo, y decimos compañero porque lo va a seguir siendo y además porque está muy reciente. Ayer les despedíamos, hacía su última emisión con los micrófonos de Onda Cero y pasa, como se suele decir, ya casi con motivo jocoso, a mejor vida porque además se jubila. Pero le hemos querido molestar en su primer día de jubilación, de jubilado, para que se acerque a los estudios de la 8 Soria, la que ha sido y es todavía su casa y lo seguirá siendo, para hablar de lo que ha sido su carrera, de cómo ve el periodismo, de cómo ve la actualidad política y tantas cosas que, por cierto, le pueden leer en el Día de Soria. José Luis Bravo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buen color se te ve. Bueno, no creo que el invierno me haya dejado coger mucho colorcillo, pero bueno, color sano, sí, el monte y estar mucho por la calle, que es lo que me gusta hacer y que haré ahora más todavía. Mejor color tendré de aquí a unos meses y vuelvo a salir en la tele. ¿Cómo ha sido ese despertar acostumbrado tantos años pendientes de, venga, hay que lanzarse de la cama, hay que ir a contar las noticias y hoy seguramente habrás abierto los ojos y has dicho, venga, otra cabezadita? Sí, es así. Todavía no tengo asimilado que ha cambiado mi vida radicalmente. Es decir, a veces haces eso cuando coges unas vacaciones o un simple sábado, que ya sabes que no tienes que ir a trabajar. Pero caramba, esto es el cambio de vida radical, ¿no? Solo tengo una sensación parecida a la que tuve ayer y a la que he tenido hoy cuando me licencié de la mili. Tenía tantas ganas de acabar que el día que se acabó y me vi vestido de paisano y con la blanca que llamamos la cartilla esa que nos daban una vez te licenciabas y salía vestido de paisano de ahí, tenía una sensación extraña porque era un periodo, bien es cierto que eran 14 meses, no eran los 38 años que llevo yo en el periodismo, ¿no? Pero era una sensación parecida, ¿no? Por una parte te ilusiona porque acabas, pero acabas un ciclo de tu vida que consiste en ir aprendiendo, ir estudiando, terminas tus estudios, vas a la mili y de repente esa fase dice, ahora a buscar trabajo, a buscarte la vida. Esa es una fase diferente y esta es igual, esta cambia, ya, digamos que ahora tengo menos preocupaciones, afortunadamente mis hijos ya salen adelante por su cuenta, ya no tienes esos agobios, pero lo que tengo por delante es la expectativa de disfrutar de las cosas que me gustan, que desde luego no voy a ser persona pasiva y como dices, espero seguir colaborando en algunos medios de comunicación para matar al gusanillo, porque no me voy a descolgar de la actualidad. Esto supongo que es una... Supongo que ahora abrir un periódico sin la sensación de a ver qué cuento, se me han adelantado estos compañeros, a ver si hablo con este otro. Lo que es disfrutar del periodismo sin estar pendiente de tú contar las noticias también, ¿no? Que es a veces lo que nos amarga, a veces la propia actualidad a los periodistas nos tiene tan entretenidos que no nos deja disfrutar cuando se puede disfrutar de cierta actualidad. Sí, así es, en efecto. Supongo que ahora lo miraré de otra manera, pero espero, entre otras cosas, estar siempre un poco pendiente. Si hay algo que me parece que yo contaría como noticia, pues me voy a convertir también un poco en corresponsal, dando la brasa. Oye, a lo mejor esto os interesa, he encontrado un señor en tal... cosas de esas, ¿sabes? Pero no es ya la obligación de decir, ostras, tengo la responsabilidad de sacar adelante estos informativos, de hacer el magazine también y todos los días tienes esa pequeña presión, que al final, bueno, pues te organizas y lo vas haciendo, ¿no? Pero que está claro, o sea, es una situación mucho más relajada, más distendida. Vamos a ver a José Luis Bravo en las vallas diciendo a los obreros esto así, que podrías, ¿no? Que podrías porque te has pisado el andamio, ¿no? Sí. Yo empecé a trabajar muy joven, a los 14 años ya trabajaba en la construcción, eran otros tiempos, ya había que ir a trabajar todo el verano y entonces se trabajaban 10 horas al día, de 7 a 1 y de 3 a 7 de la tarde. Eran jornadas larguísimas para un crío de 14 años, pero eso era los veranos, claro, luego estudiaba y tal. Veranos, navidades... Bueno, pero así también se curte uno y tiene la teoría del esfuerzo y sabes que parte del dinero, que aunque iba todo a casa, pero ya tenía mis propios recursos para irme, sabía mal, que terminaras el mes de junio los estudios y todos los amigos a pedrear perros, como se decía entonces, y toda la obra, pues a la obra. Pero bueno. Eso es importante, es una lección importante, tanto lo que hablabas de la mili, también de la universidad,
una lección también muy importante. Son 38 años de carrera, has tocado todos los palos, prensa escrita, radio. Yo creo que cuando uno habla de José Luis Bravo enseguida piensa también en la radio. Aquí en la 8 Soria, en Canal 4 primero, ha sido un pilar importantísimo también para elevar a esta televisión, ahora la 8 Soria, al nivel donde está. También ha sumado y mucho en Onda Cero, máxime teniendo en cuenta los rivales que hay en las ondas sorianas, ¿no? Con otras radios. ¿Con cuál de los tres medios te quedas? Seguro que en todos has aportado y todos te han aportado, ¿no? Sí, pero yo creo que no hay nadie tan multimedia como para hacerlo bien en todos los medios, y definitivamente yo donde estoy a gusto es delante de un micrófono de radio, sea la radio que sea. La última es una magnífica cadena, la cadena Onda Cero, pero es la radio. No sé por qué, pero quizá porque empecé en la radio, ¿no? Y te acostumbras y trabajas y puedes cerrar los ojos y estar hablando. Yo recuerdo que entre las anécdotas que tengo de la tele no me acostumbraba a estar mirando la cámara, y había que hacerlo, y a veces me abstraía para concentrarme en mis cosas y no, es la estética es diferente. El medio, como decía McLuhan, también es el mensaje, hay que actuar de otra manera, ¿no? Saber estar, ponerte la cámara, gesticular, pero solo lo justo, qué sé yo. Yo de eso no había aprendido absolutamente nada, fue, ala, atajo, ponte allí. Hombre, había hecho unas cosas en la fiesta de San Juan que fueron muy divertidas, pero no era lo mismo que una televisión seria con sus noticias y demás, claro. San Juan era todo risas y todo jaleo, y eso siempre se me va bien, ¿para qué lo voy a negar? Pero bueno, es verdad que también con el tiempo se gana en profesionalidad. No hablo tanto de las personas ni de los profesionales, pero sí del medio en sí, y se pierde también cierta espontaneidad, ¿no? Esa inocencia de los comienzos. Sobre todo hablo de la televisión, que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Al principio no se conocía tanto la técnica, y la gente que venía y se sentaba aquí, o en el plató también de informativos, actuaba con otra espontaneidad, ¿no? Pues es posible que sí, con más naturalidad, tienes razón. Y además yo diría que incluso los profesionales, no solo los invitados que llevas a un programa, sino los profesionales de la televisión, hasta la chica o el chico del tiempo, tienen como muy estudiada su puesta en escena. Y si lo hacen bien, queda bien, pero en algunos se nota como muy artificial. Sí, me gustaría que fueran como más espontáneos. Al fin y al cabo estás contando noticias. Hombre, no es como contarlas en el bar, pero dirigirte a la gente con esa naturalidad, yo creo que termina por llegar más. La gente está más... veo muchas cosas, sobre todo reporteros a veces, que los ves que salen presentando un no sé qué, van desplazándose de acá para allá, y notas que quien lo hace bien es maravilloso, pero hay gente que sí, ¿no? O sea, que se nota que son de academia, vamos. Se anda muy pendiente, como decimos en la tele, de la X pintada en el suelo, donde uno tiene que poner los pies y situarse para que le coja. Sí, pero eso es como todo, plano, ¿no? Un buen actor es un actor, o sea, te quedas mirando y dices, qué bien interpreta, que se ha metido en el papel. Y el mal actor se sabe la letra, pero bueno, pues a ver, como todo hay que aprenderlo, y supongo que... Pero es verdad que la naturalidad se pierde un poquito en aras, supongo, a que las nuevas técnicas y las nuevas estéticas pues también se van imponiendo, ¿qué demonios? Es así. Pues son 38 años, muchas historias contadas, muchas noticias, algunas buenas, algunas peores, luego vamos a repasar. Y sobre todo muchos compañeros que han sido testigos, muchos que han aprendido de él. Vamos a escuchar algunos testimonios, seguro que te suenan, José Luis. Para los periodistas de Soria y los medios de Soria es como una especie de una escuela de periodismo andante, ¿no? Yo creo que muchísimos de los periodistas que ahora están en los medios de comunicación de Soria pasaron a hacer prácticas, hicieron prácticas o en Antena 3 en ese momento o en Cadena Ser posteriormente. José Luis Bravo ha sido un referente local y regional en el periodismo, pero que hubiera sido, si lo hubiera querido, un referente en el ámbito nacional como Herrera o como Francino. Me acuerdo cuando vino a trabajar a televisión que todos lo esperábamos como si fuera Messi o Cristiano Ronaldo, era como, y de hecho es que lo era el Messi o el Cristiano del periodismo de Soria. Hablar de José Luis Bravo es hablar de un periodista de vocación, de un periodista de raza. Y es importante destacar que en su vida profesional haya sabido mantener su criterio y su independencia. Me acuerdo perfectamente cuando empezábamos en Antena 3 de radio, ¿te acuerdas? En la 7ª planta del Hotel Caballero,
Apenas 3 nos llamaban, porque éramos muy poquitos, pero con muchísima ilusión. Aquello era la radio full time durante todo el día, eran 24 horas. Con lo que me quedo es con esa persona que creyó en mí firmemente desde el principio. Pero lo que más yo quiero resaltar de ti es lo maravillosa persona que eres. Nosotros tuvimos una relación de amistad durante mi paso por televisión, por la 8 de Soria, pero sobre todo tuvimos una gran amistad durante, pero también después. Yo empecé en el mundo de la radio y ahí estaba José Luis Bravo, un periodista que ha creado escuela, y este mensaje es, bueno, pues desde un profesional y desde un amigo. Y bueno, pues seguiremos siendo amigos y hablaremos de temas profesionales, y sobre todo también te pediré consejo. Bueno, Cristiano Ronaldo de los medios de comunicación. Si elegimos a la gente que son amigos, pues caramba, seguro que se podría haber encontrado una docena de personas que no hubieran dicho cosas buenas de mí, porque yo he hecho cosas majas en la vida, pero no de todas me siento orgulloso, y como digo, siempre hay errores, siempre alguno hay por ahí que me hubiera puesto a bajar de un burro. Estaba pensando yo en Cristiano Ronaldo, también querríamos el sueldo de Messi, ahora que se ha hablado tanto, ¿no? Hablabas de amigos que obviamente tienen palabras de cariño, de elogio, de admiración, de agradecimiento, porque también pues a algunos de ellos, a los más jóvenes, les ha servido tu experiencia para aprender y continuar aprendiendo, y hablabas pues de aquellos que tal vez no te profesan tanta admiración, y nos lleva a lo siguiente: tal vez la indiferencia casi es el peor enemigo de todo periodista. Uno tiene que tener grandes apoyos, pero es normal, ¿no?, que haya cierto rechazo al estilo de uno, a cómo cuentan las noticias. Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Efectivamente. Eso es lo así. Peor es la indiferencia. Exacto. Eso de pasar desapercibido, ser un personaje anodino, pues hombre, yo sé que mi manera de hacer el periodismo a unos les gustaba más y otros menos. Yo siempre he llevado un poco la espontaneidad, la naturalidad, el ser muy directo al hablar y tal, porque yo creo que eso lleva más a la gente. A otros menos, pero insisto, no. En cuanto a los contenidos, pues hombre, hubo un momento que era una especie, como le llamaban antes los franceses, un enfant terrible. Todos decían, ostras, que viene este, que es... porque no me cortaba nada, la verdad que era bastante... Hubo una época que me pasé de agresivo, incluso, yo reflexionando sobre mi trayectoria, pues me pasaba un poquito de agresivo, sacaba las conclusiones con alguna precipitación. No tuve más que un proceso judicial y no tenía nada que ver con fue una tontería, pero sí, entiendo que puede haber gente que a día de hoy esté dando palmas, diciendo, por fin se va este tío aquí. Al final la juventud es lo que tiene, que a veces nos anima a tener reacciones un tanto precipitadas, poco calmadas. Con el paso de los años estos ánimos, a todos nos pasa, se van atemperando. Sí. Pero también es cierto que cuando llegas a una determinada edad te notas más calmado, a veces echas en falta ese ánimo más joven, ¿no? Al final hay que encontrar el equilibrio. Sí, pero la cuestión, Iván, es cambiar un poco las formas más que el fondo, las formas. Es decir, puedes decir lo mismo, que ahora por ejemplo he tenido un maestro increíble, Carlos Alsina, es un periodista magnífico, no levanta nunca la voz, pero hace unas preguntas que descomponen al entrevistado, sobre todo si él le ha querido engañar o ha querido desviar la pregunta, pero no es agresivo como algunos periodistas. Ah, usted está ahí. No. ¿Me está usted diciendo que hace esto? ¿No le parece que...? Y son demoledoras. O sea, si yo hubiera tenido Alsina antes, bueno, tuve otros maestros, quiero decir, maestros no porque ellos estuvieran a mi lado, pero yo los escuchaba, como pueden ser Gabilondo, que vamos a contar de Gabilondo y de tantos otros, y sobre todo uno por encima de todos los demás, que es Manuel Martín Ferrán. Y bueno, pues el fallecido Manuel Martín Ferrán, pues estas personas todas te van influyendo y aprendes a hacer periodismo de otra manera, porque todos los días se aprende, ¿no? Porque tenga 62 años he dejado de aprender. Y sobre todo porque si crees que lo sabes todo, incurres en delito grave de soberbia y no llegas a ninguna parte. Sobre todo porque ves cosas que no te gustan. Ahora que hablas de las formas, se ve mucho el grito en determinados platós de televisión. Bueno, algunos que se hacen pasar por informativos, otros que son más bien folclore, pero incluso en muchos espacios deportivos donde prima
el grito, imponer los criterios de uno, pero siempre con esa voz tan elevada, ese gallinero, ¿no? que se llama, intentando imitar tal vez el lenguaje de la calle, pero yo creo que se pasan de frenada porque incluso en la calle son más educados, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero eso es, sobre todo pasa en programas que confunden la información con el espectáculo. Y además espectáculos un poco rastrerillos, y la verdad es que todo el mundo lo criticamos, pero luego salen las audiencias y tienen un montón de audiencia. Por tanto, la regla de tres es, oye chicos, sí, esto funciona, aquí hay que hacer caja. Y hay programas, no citaré ninguno, porque además confieso que he visto parcialmente alguno por curiosidad, pero hay programas que dicen, ¿cómo es posible que esto le guste? Pues le gusta. Sí, y lo que no se ve bien es si a la gente le gusta porque es lo que le ofrecen y han conseguido que le guste, o lo hacen porque a la gente puede ser una pescadilla que se muerde la cola. La gente se acostumbra a esas historias, no se dan cuenta de que en estos aparentemente realities no son realities, tienen guión, etcétera, etcétera, ¿o qué? Pero bueno, el caso es que yo no soy partidario de eso, prefiero los debates de antes. Y luego está el mantra, dice, no hay nada en la televisión, yo creo que hay muchos canales, se pueden elegir, pero a veces el mando siempre lleva el mismo, ¿no? Sí, es muy probable, sí. Tenemos algunas costumbres, yo la televisión sobre todo me gusta la información, algunos documentales, me gustan las películas, pero por ejemplo debates, ahora en estos momentos no diría que hay un debate por ejemplo de carácter o de perfil nacional, no hay ninguno que me seduzca. No sé, bueno, a lo mejor es que claro, estás todo el día con los medios, no te vas a meter otra jupa, aparte que mi gran afición es la lectura y prefiero tener un libro en la mano, pero insisto en que es verdad eso que dices, es dificilísimo a la gente cambiarle los hábitos en la televisión y en la radio más, que la gente cambie el dial, ¿no? Es complicadísimo. Sí, conseguir que vayan cambiando y hacer audiencias es algo muy, muy complicado. Luego ya si hablamos del punto de vista y del espectro ideológico, esa sensación de que a veces el lector, el oyente en el caso de la radio, parece que va buscando que le refuercen esa opinión. Ahí ¿no? estamos. La gente le gusta escuchar, ver, leer lo que le gusta que pase. Es decir, hay comentaristas que nos parecen apasionantes y hay muchos, además, muchos comentaristas, algunos buenísimos, pero ¿te agrada que te cuenten o que ratifiquen con sus opiniones más, por supuesto, mucho más formadas y más informadas también, ratifiquen lo que tú piensas de una situación? Sale un tema, ahora por ejemplo que estamos con esto de las pensiones, ya que estoy yo en esa situación, pues claro, cada vez que sale el ministro Escrivá, pues yo me echo a temblar, porque como está recortando, ya me afecta. Antes, las pensiones ya, pero cuando te toca de cerca, y entonces cuando salen opiniones que justifican a Escrivá, pues no me gustan, y si dicen que no, que hay que hacer otra cosa, que las pensiones tal, pues me gustan más, y al final terminas buscando la voz que más te halaga el oído, lo cual, dicho de paso, tampoco es muy bueno, porque no terminas de matizar tus propias opiniones. También es bueno, ¿no?, que a veces te muevan la cabeza, te hagan dudar, ¿no?, al menos de tus convicciones en ocasiones. Sí, pero es que el lenguaje es muy importante. La gente que sabe manejar bien el lenguaje es capaz de convencerte de cualquier cosa. Eso es lo que hacían los sofistas. La verdad es lo que... Todo es verdad si consigues convencer a alguien de que es verdad. Además, debatir es interesante entre oponentes, ¿no? Dicen que en el debate el que pierde ya gana, ¿no? Porque, bueno, porque ha conocido otro punto de vista. Sí, también es interesante, sí, ¿no? sí. Seguíamos hablando de un poco de la diferencia entre medios de comunicación, la prensa que ahora tiene que reinventarse para ofrecer algo distinto al día siguiente porque están los digitales, la televisión que pasa por más manos, por las imágenes, la dependencia de las imágenes, que no somos nada sin ellas, y luego ya la radio donde una cuenta sin necesidad de imágenes y sobre todo hay un aspecto clave que es la inmediatez. No necesitas, más allá de ahora mismo, de un teléfono para conectar con el lugar del suceso, de la noticia, del accidente. También la televisión cada vez necesita de menos aparatejo, se ha simplificado mucho más. Pero bueno, y tienes que llevar el técnico, el redactor, etcétera, etcétera. Ahora sí que es verdad que la radio es la inmediatez en estado puro, ¿no? Es la clave. Sí, hasta ahora lo era probablemente lo más inmediato de todo, pero piensa que ahora en estos momentos todos los seres humanos de una sociedad como la nuestra, la española, pongamos por caso, llevan en el bolsillo un teléfono móvil. La mayoría ya saben que hay que grabar en horizontal y se convierten todos en corresponsales de algo que pasa. Se encuentran, qué sé yo, una pelea callejera.
la graban. Y al final las televisiones se están tirando mucho también, porque será de menos calidad, pero no deja de ser noticia ver todas esas imágenes que mandan los corresponsales espontáneos, que son los... y se convierte también, hombre, necesita más tratamiento, más elaboración probablemente, pero poco más ya. El peso de la imagen por encima incluso de lo que se cuenta. Qué importante es que allá en China alguien pise una piel de plátano y se vaya al suelo sin consecuencias, pero como está la imagen, ahí está, ¿no? La imagen es poderosísima, por eso la radio actúa en desventaja, porque no tenemos la imagen, tenemos que poner palabras a lo que hacer que los demás vean lo que nosotros estamos percibiendo, y eso es un poco más complicado, es un poco más complicado, pero aún así, como decía, la inmediatez de la radio en tiempos era absolutamente incontestable. Es decir, yo tengo experiencias en la radio de estar contando bueno, el caso, probablemente la experiencia radiofónica más intensa que he tenido yo fue cuando el caso de un personaje se llamaba el Rambo, le llamaron el Rambo Soriano, un muchacho que lo estuvieron buscando después de que participara en el asesinato de un guardia civil, disparó también a un capitán de la Guardia Civil en Matalebreras, luego estuvo varios días desaparecido, esto fue sábado, pues hasta el martes siguiente no lo localizaron, y estábamos el equipo, yo ya no me acuerdo si era antes, no, sería la cadena SER, porque era el programa de el programa La Ventana con Javier Sardá, y entrábamos en directo y yo estaba escuchando en un Land Rover de la Guardia Civil, tenían el walkie bastante alto y yo lo estaba escuchando. Yo llevaba en la moto, llevaba un teléfono enchufado a la moto, porque de estos móviles de los de antes, de los Moviline creo que se llamaban, y escuchamos cómo constataban la muerte de un joven soriano, Borja Guisande, que es hermano, por cierto, de compañero, era hermano, que había sido asesinado esa misma tarde. Y nosotros lo estábamos contando casi en directo. Eso, claro, por mucha voltaje le des, y estábamos en directo en el programa de Sardá. Y fue un poco espeluznante todo, porque la familia se enteró por la radio, claro. Pues ya lo ven, ¿no? También el periodismo, sobre todo el periodismo para listos, estar atentos, estar pendiente de lo que sí, era la fuente de información, ve, sabíamos, ¿no?, que andaba por ahí, por la zona de los Rábanos, pero no sabíamos dónde. Nos pusimos, además nos tuvimos que parar, iban en un coche otros compañeros y yo en una moto, y no nos dejaron pasar la Guardia Civil, no, quédense ahí, y de hecho nos quedamos allí porque no nos dejaron pasar, pero enseguida me di cuenta, digo, aquí está toda la información, estoy escuchando todo lo que se dicen los guardias civiles unos a otros. Y la radio es inmediatez, pero también es intimidad, cercanía, entrar en los hogares, entrar en ocasiones en los hospitales, en las jornadas de trabajo de las personas, llevar los cascos, escuchar. Sí, al final, cuando uno se familiariza, ¿no?, con la voz de alguien, cómo engancha, ¿no?, qué poder de persuasión. Luego ya llegan, te ponen en el estudio la cámara, la imagen, y ya todo se empieza a fastidiar a veces, ¿no? Pero sí. Yo tengo una anécdota muy graciosa, si me permites, en relación con esto. Yo trabajaba en la radio, pero yo no había tenido ningún contacto ni con televisión ni nada, y era miércoles del pregón, iban a empezar la fiesta, y se habían sorteado en el magazine unas entradas para los toros. Y yo estaba allí por la tarde, serían las 5, los toros empezaban a las 6, no había nadie más, y llegó una señora, una abuelita, pues, tendría sus 70 años, dice, oh, mira, que es que me han tocado unas entradas y tal. Digo, sí, dígame su nombre. Yo tenía ahí un listado, como iba a estar yo solo por la tarde, y tenía las entradas para dárselas. Le corto las entradas, eran 2, ¿verdad? Usted se llama, la taché de allí. Pues haga que disfrute. Y me dice, oiga, me gustaría conocer ¿está por aquí José Luis Bravo? Digo, sí, soy yo. Bueno, a todas estas tengo que decir que yo llevo una melena bastante respetable. Y soy yo, ¿usted? Digo, ¿no le suena mi voz? Dice, sí, pero no me lo hacía yo a usted con esos pelos. O sea, que le sorprendió tanto la imagen. Se ve que yo daba una imagen de chico de seminario, que por otra parte en tiempos también lo fui, pero que no se imaginaba, ahora que están saliendo algunas imágenes, ahí lleva el pelo corto, pero solía llevar el pelo pues un poquito más largo, bastante más largo, vaya. Y no le cuadraba que un señor serio que te está dando las noticias por la mañana, que vaya con esa pelambrera por la vida. Eso pasa con mucha gente. Yo tenía idealizado a muchos personajes de la radio, y cuando por fin los conoces y los ves, dices, ostras, pues te decepciona, sobre todo si tienen voces muy agradables y tal. Hay voces y voces, pero bueno. También ahora en este mundo de conocimiento, de las redes sociales, y también la necesidad de los propios protagonistas de abrirse camino, darse a conocer con los escritores, pasa mucho, ¿no? También. Antes les conocías solo a través de los libros, a través de la solapa del libro,
y no tenían muchas apariciones públicas, ahora en Twitter, Facebook, en 20 jardines, y dices, con lo bien que escribe, ¿verdad? Con lo bien que escribe, Sí, y al final les conoces por demás, ¿no? Sí, es verdad. Hombre, lo que pasa es que ahora los escritores, como te compras el libro y en la solapilla aparece la foto, pues ya te haces una idea, ¿no? Pero sí. Tendemos a idealizar todo lo que nos gusta, todo, absolutamente todo. No, sin duda. Pues vamos a seguir escuchando reacciones de compañeros del pasado y presente también de José Luis Bravo. Ha sido un honor haber trabajado contigo, que muchas gracias por todo lo que aprendí cerca de ti, todo lo que me enseñaste. Escucharte siempre era un placer porque siempre se aprendían cosas nuevas. Un referente sin lugar a duda del periodismo en Soria, no solo por su dilatada carrera profesional, donde ha tocado prácticamente todos los palillos, ya ha estado en todos los medios de comunicación, tanto en prensa como en radio, como en televisión, sino y especialmente por su compromiso con los sorianos. José Luis Bravo Pacheco, aquí está ese José Luis que yo conocí hace la tira de años y que me cogió para hacer prácticas, porque ¿te acuerdas lo que me dijiste? Porque los demás habían mandado cartas y yo me presenté allá para conocerte. Y fue el verano más luminoso de mi vida, uno de los más bonitos, porque supe, gracias a ti, lo que era el periodismo. José Luis es sin duda un referente en el periodismo y en la radio en Soria. Además, para muchos ha sido un maestro, como es mi caso. Yo empecé de becaria, primero en Antena 3 de radio, después en la cadena SER, y fueron años de los que guardo un especial recuerdo. Aprendimos mucho, nos divertimos más. La verdad que fueron años muy especiales. La radio y la tele de Soria pierden una gran voz, una voz prácticamente histórica. Yo desde luego he crecido contigo narrándome los San Juanes, y luego cuando llegué a trabajar contigo, ordenador con ordenador, son tantas las anécdotas que me vienen a la cabeza, tantas risas, tantas escaletas, tantos informativos, tantas prisas, alguna discusión también, pero bueno, la verdad es que te deseo lo mejor del mundo y feliz vida. Bien, pues ya lo ven, reacciones llenas de admiración, de cariño, muchas de ellas vinculadas al mundo de la radio, pero sobre todos los medios de comunicación. Tal vez sobre la televisión no, porque está en el centro del hogar y casi la vida se hace en torno a la televisión, hasta el punto de que no sabemos estar en casa, aunque no la estemos viendo, con la televisión apagada. Pero sí que es cierto que, y tú en 38 años lo habrás vivido, parece que todos los medios convencionales tienden, o siempre hay una visión un tanto catastrofista y finalista en torno a ello. El periódico va a acabar porque llegan los digitales, la televisión iba a acabar con la radio. Bueno, y de una manera o de otra, con novedades tecnológicas, ahí estamos, ¿no? Los tres medios principales, digamos. Sí. Siguen ahí. Yo recuerdo que hubo una canción que tuvo mucho éxito y era el año 78 por ahí, que la poníamos a veces porque también poníamos música y tal. La radio era entonces un conglomerado de cosas y te tocaba hacer de todo, que se llamaba El vídeo mató a la estrella de la radio. Era una canción en inglés, tuvo mucho éxito, Video Killed to the Radio Star, y la poníamos mucho pensando que es verdad, que el vídeo, se refería al vídeo pero hablaba de la tecnología en general, que la radio estaba fundida, y no señor. La radio sigue teniendo su hueco, ahora la radio, claro, se ha tenido que incorporar también a los podcasts en internet, etcétera, etcétera, pero bueno, la radio está ahí, y hay gente que va por casa con la radio, con una radio pequeña, si está en el comedor se la lleva, porque la radio es probablemente el medio que más acompaña. Puedes hacer otras cosas mientras estás escuchando la radio, es más complicado con la tele. ¿Qué te digo con el periódico? Si lo tienes que estar, el periódico te absorbe del todo, te tienes que sentar en un sitio, o de pie si quieres, pero estás a lo que estás. La tele, vaya, la puedes estar por ahí distraído, pero la radio te permite hacer casi todo, mientras la escuchas, a mí que me gusta cocinar, soy un poco cocinillas, pues oye, no puedo estar sin la radio, aunque no me sale el guiso. Y luego sucede que hay una mezcla de medios. La televisión por momentos quiere parecerse a la radio, lo vemos mucho en el ánimo de los presentadores, en retransmisiones deportivas que antes eran más calmadas y ahora se exacerban los comentarios e incluso te hacen ver lo que no está pasando en la pantalla con una emoción por momentos exagerada. Y luego está la radio, que cada vez, sobre todo en los medios digitales, incorpora más vídeos o saca los propios locutores, hace vídeos mientras están hablando.
parece que se convierte un poco en medio audiovisual total la radio, ¿no? La radio tendiendo a quererse parecer a la tele y viceversa. Sí, es verdad que ocurre así. Y en el caso de la radio yo creo que también hay una intención de darle la máxima difusión. Por ejemplo, ahora todos son grupos. Aquí estamos, si hablamos de Onda Cero, el grupo A3 Media tiene su Antena 3 Televisión, La Sexta y tal. Y si, por ejemplo, el programa de Alsina van a tener un importante invitado, por supuesto están ahí las cámaras para grabarlo. Y luego las televisiones sacan ese corte, incluso las demás que no son del grupo, si el ministro tal o el director general cual o el que sea ha hecho declaraciones relevantes. Entonces, claro, a veces se ha hecho también, por cierto, creo que yo no sé si ha tenido éxito, poner una cámara y tenerlo fijo. Sí. Puede estar viendo continuamente. Yo no sé si se hace que también pierde todo su pierde atractivo. Mucho encanto. Yo creo que al locutor y a los contertulios, como que ya pendientes de la cámara, les hace sobreactuar, se pierde esa intimidad. Te cohíbe un poco, sí. Hay algunos además que están acostumbrados a hacer radio, solo radio, y además cuando estás haciendo radio puedes estar concentrado en cualquier cosa, y a veces estás hablando y estás a la vez cogiendo un papel o mirando para acá o subiendo la regleta y bajándola. Cuando se hace autocontrol, como es el caso de las radios pequeñas, como son las de provincias, y claro, no puedes estar mirando a la cámara y dirigiéndote a la gente. Y así eres un poco coqueto, pues dices, ya que me está mirando la cámara, igual me tengo que poner corbata. Cuando antes ibas en polo, en manga corta, pues los cambios que se han ido produciendo, que va a contar José Luis Bravo, casi 4 décadas dedicadas a la labor de informar y también de entretener, de llevar toda la actualidad a los hogares de la provincia de Soria. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos para repasar otros aspectos de la actualidad, de lo que ha sido el día a día estos 40 años de José Luis Bravo. Bien, pues ya estamos de vuelta en este programa especial homenaje a nuestro compañero José Luis Bravo, que desde esta jornada de jueves ya no está con nosotros en Onda Cero. No se asusten, se ha jubilado, ahora tiene todo el tiempo del mundo para disfrutar de sus hobbies, pero estamos haciendo repaso a lo que ha sido su actualidad cotidiana y laboral. Una parte importante, y veía ahora la cabecera de este programa, el debate, la cantidad de políticos que había en las distintas y hay en las distintas casillas. Qué importante y cuánto copa la actualidad de los medios informativos en la política, ¿no? No sé si a veces exageramos o a veces ellos, los políticos, son los que quieren entrar a presión, hacerse ver y además salir en condiciones, ¿no? Sí, yo he tenido ocasión ayer de hablar con Marian Arlegui, la directora del Museo Numantino, y hablábamos un poco también de la manera en que priorizamos las noticias y siempre, casi siempre, salvo que haya un siniestro, un grave accidente o algo de estas características, primero está la política y luego todo lo demás, que si sociedad, que si no sé qué, al final las últimas páginas para deportes, cultura y lo que sea, ¿no? Hablo de páginas pensando en periódicos, pero también en el relato de una escaleta de televisión o de un informativo de radio. Y es verdad, probablemente porque también, al fin y al cabo, los políticos son los que deciden sobre las cosas que administran nuestro dinero y deciden sobre las cosas que nos importan, ¿no? Pero quizá estamos un poco sobresaturados del protagonismo de los políticos, cuando a menudo no tienen tantas cosas que contar y cuando también con muchísima frecuencia, con demasiada frecuencia, llegan a un debate que les han preparado personas que tienen allí, llegan con un argumentario que se le han dado desde el partido, que tienes que decir esto y lo otro, y a veces son muy flojos los debates porque viene la persona con una lección aprendida, que no hay, tú lo sabrás por experiencia, que no hay quien lo saque de sus 13 y esa inflexibilidad hace que el debate pues no fluya bien. Es decir, ¿por qué en ningún debate alguien dice, pues mire, tiene usted razón, no había caído yo en eso? Yo no he oído esa frase nunca. O sea, debate un señor, por poner el estándar de los partidos ahora, el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos partidos más representativos y más grandes, es que no recuerdo nunca en ningún debate, mira que había estado en debates, que digan, bueno, pues en esa faceta tiene usted razón. Aunque luego digas a renglón seguido, pero, y pongas un pero nunca, jamás. Y la sensación de que van por carreteras paralelas, ¿no? Que difícilmente se interpelan y acaban hablando del tema que se pone sobre la mesa, ¿no? Cada uno a su... Exactamente. Cada uno trae su argumentario preparado y dice, tienes que hablar de esto, que ahí te lo cargas. Y los electorales, los debates electorales son precisamente el ejemplo más claro de todos. Los dos saben cuáles son los asuntos que les favorecen,
los meten ahí, los cuelan y tienen, hombre, ha habido grandes políticos, pero los políticos de andar por casa y la mayoría de ellos no tienen cintura para entrar en un debate con nivel. Lo siento por ellos, pero es así. Luego, sobre todo, se ha ido dando una profesionalización de la política que hace difícil, más allá de los debates, en las entrevistas, poder sacar algo, ¿no? Al final tienen sus muletillas, sus quiebros, que traen más o menos aprendidas. Yo creo que al final se van profesionalizando de cara a exponerse a los medios con el mínimo riesgo, ¿no? Y cada vez es más complicado porque saben cómo salir por la tangente. Sí, es así. Y sobre todo los que están sometidos a la disciplina, insisto, de grandes partidos. De vez en cuando lo más entretenido es hablar con políticos que lo son, pero o de un pequeño partido o de alguien independiente, no sé qué, que oye, va con lo que sabe y con lo que tiene. Yo, por ejemplo, he visto cambiar a algunos políticos de la manera de expresarse. Voy a poner uno sin que me meta con él. El presidente actual de la Diputación, Benito Serrano, fue independiente en un momento y tenía otra manera, otra forma de expresarse. Y alguien al que le ha ocurrido exactamente lo contrario, por ejemplo, José Antonio de Miguel Nieto, era una persona muy del Partido Popular, lo sigue siendo a mi juicio todavía, pero cuando montó su partido, la Plataforma del Pueblo Soriano, como que tenía más frescura, más libertad para decir lo que le diera la gana, y le sacabas más titulares porque contaba más cosas. No tenía que someterse a la disciplina, como digo, esa disciplina del partido que resta iniciativa, sobre todo que coarta a las delegaciones locales, ¿no?, de los partidos a la hora de presentar sus propuestas, levantar la mano o revolverse contra el propio partido. Sí, sí, sí. Así estamos. Yo lo que más odio de los partidos políticos son los argumentarios. Tendría que contar otra anécdota. Alguien una vez se lió de un gerente de un partido político y mandaban por fax entonces esas cosas. Y por alguna razón tenía todos los fax en teléfonos, números de teléfono memorizados, y nos salió en la redacción de la cadena SER el argumentario de ese caso era el Partido Popular, el argumentario de ese día, de esa mañana, las 10 o 12 folios sobre los asuntos, y me hizo mucha gracia leerlo. Inmediatamente, oye, mira, elimina eso, que eso no era para vosotros. Digo, ya lo veo, ya. Digo, pero hombre, así me entero un poquito de cómo funciona, ¿no? Sí, la verdad que los despistes ayudan. Para evitar contradicciones, todos digamos lo mismo, porque si no es noticia que este dice esto y el otro dice una cosa distinta. Pues esa manera de unificar, claro, le quita a la política pues mucho. Le da unidad porque se penaliza mucho la discusión en el seno de un partido político, las diferencias, pero en ese juego andamos y los periodistas intentando además que se contradigan, que es más noticia. Sin duda, ¿no? A ver, intentando buscar ahí el fallo. Hablabas antes de esa conversación con Mariana Arlegui que decía, pues sí que es cierto que las noticias de cultura, sociedad se relegan a otras páginas, que primero manda la política. Y aquí la pregunta es, tal vez primero, si al final hemos convertido en la política en una cita con las urnas, de que nos gusta sobre todo anticiparnos a ver quién va a tener tantos escaños, quién va a ganar, qué candidatos van a presentar, y luego, como se suele decir, nos gusta más cazar el conejo que luego comerlo, que luego parece que una vez que se ha pasado por las urnas ya parece que todo se relaja un poco más. Y luego yo no sé si concita tanta atención la actualidad política en la calle, entre los políticos. Sí que es cierto, por lo menos este espacio, el debate de la 8 Soria, es muy visto entre la propia clase política. Yo creo que no tanto, para eso está el Magazín y otros espacios, entre los sorianos, por ejemplo. Pues es probable, sí, es probable, pero hombre, yo creo que es muy importante que los políticos sepan, que haya quien les ponga en pantalla y sepan llegar a la gente. Yo creo que es importante, por lo que decía antes, al fin y al cabo ellos son los gestores que nos gobiernan en cosas tan importantes como la educación, la sanidad, todo lo que nos importa pasa por sus manos, los proyectos que hay que desarrollar. Yo por eso creo que debemos tener esa atención a los políticos, y ya que has citado las elecciones, voy a volver al principio de tu discurso anterior. En las elecciones probablemente lo que hacemos, estamos muy pendientes de lo que se comprometen, pero luego no hacemos un seguimiento a la campaña siguiente. Este partido político, aquí tengo su programa electoral, esto no, esto tampoco, opine. Sin duda. Porque esto, ¿cómo le vamos a creer? Es decir, teníamos que hacer un seguimiento. Los programas electorales tenían que ser un contrato con la sociedad. No has cumplido pues no te presentes más porque no has sido capaz de cumplirlo. Justifícalo, hombre, es que hasta la pandemia, bueno, te justificamos parte, pero si no hay justificación, claro, estamos escuchando promesas electorales que se reiteran cada 4 años
y ya es cansino. O sea, eso lo Sin duda, sabemos también es tanto. cierto que en ese sentido las redacciones cada vez más mermadas, porque los medios de comunicación con esa mala salud de hierro atravesamos nuestra crisis ya desde hace décadas. Cuesta, ¿no? Las redacciones están cada vez más mermadas, falta tal vez ese personal especializado en ese personal que tire de hemeroteca, cada vez es más costoso también y estamos más desamparados, ¿no? Y estamos más desamparados para poder realizar esa labor fiscalizadora y crítica. Tal vez los medios de comunicación, sin salir de la política, nos hemos convertido en un ring de boxeo, de mamporros, de intermediarios, donde se lanzan mensajes unos y otros, ¿no? Y nosotros estamos ahí en el medio, sacando las contestaciones de uno a lo que ha dicho el otro, y el círculo se vuelve a cerrar en nuestro espacio, ¿no? Somos los empresarios que ponemos el teatro. El teatrillo, ¿no? Hoy les ofrecemos... Algo así, ¿verdad? Puede ser así, sí. Pero en cualquier caso tienes mucha razón también con lo que decías, que ya no tenemos esa posibilidad, porque hace falta un dimensionamiento de los medios bastante grande para tener un documentalista, gente que pueda permitirse el lujo de, para hacer un reportaje, estar 2 semanas y hacerlo con toda la información, con todas las imágenes. Eso lamentablemente no se puede, y menos en los medios locales. Pero quizá lo que digo yo del programa electoral, si son 12 puntos destacados, eso sí, a veces lo dejamos en el olvido. Lo dejas en el cajón y 4 años después dices, ¿y usted por qué prometió todo esto? No, usted que se presenta a las elecciones ahora con esto, ¿qué parte va a cumplir? Hablando y volviendo precisamente a los medios pequeños, yo antes de que se nos acabe el tiempo sí quiero, porque también lo he comentado últimamente y lo comento cada año cuando se anuncian los premios Ondas. Los premios Ondas premian a grandísimos profesionales, ninguno recibe inmerecidamente su premio, pero yo echo de menos que nunca se hayan fijado en los pequeños medios de comunicación de provincias, que no sepan cómo se trabaja contrarreloj, con muchos menos medios y sin embargo sacando muy dignamente el trabajo adelante. Y me extraña que nadie se haya fijado en eso, que no todos pueden ser estrellas, que no todos tenemos un equipo de producción detrás, que tú eres el propio productor de tu programa, Iván, que yo lo soy de los míos y así tenemos que andar. Y eso, claro, eso se tendría que reconocer. Pues a uno de Zamora que... Bueno, los medios de comunicación, que eso lo echo de menos, caramba, ese es un trabajo que no se reconoce. Y un apunte respecto a esto, duele en ocasiones que sales con el micrófono a la calle y te cuesta encontrar una respuesta, como medio de Soria, pero vienen de Madrid y ahí están todos, y todos les hablan a los de Madrid y nosotros estamos aquí generando puestos de trabajo, contribuyendo a esta economía que también generan los medios de comunicación, y en ocasiones, no siempre, pero nos encontramos con desaires que otros no se encuentran, y por no decir que algunas lindezas que nos adjudican a nosotros que se producen en otros sitios. Hablabas antes de Benito Serrano, se ha querido asomar también a este programa especial, homenaje, y también el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Más allá, ¿no?, de la amistad que hemos entablado, ¿no?, lógicamente después de tantísimos años, ¿no?, de muchos puntos de encuentro semanales, ¿no?, o diarios, luego es un grandísimo profesional, ¿no?, un referente seguramente de periodismo en Soria, a nivel local, a nivel provincial, ¿no?, quien nos hemos levantado, ¿no?, siendo muy pequeños todavía, con la voz, ¿no?, a través de las emisoras de la SER en este caso, que luego pasa a Onda Cero, pasando por televisión, y era el referente informativo, ¿no?, con mayúsculas de la ciudad y de la provincia de Soria, ¿no? Para mí es uno de los grandes de la comunicación en la provincia de Soria, un profesional que lleva muchos años detrás de los medios, en las ondas, en la televisión. En lo personal he tenido también la ocasión de conocerlo, de compartir con él momentos, ¿no?, y sobre todo en lo profesional, pues como a todo el que se jubila, ¿no?, dedicarle larga vida, que pueda cumplir ahora todo lo que en la época laboral no te permite, y sobre todo agradecerle la lucha que ha tenido por la provincia de Soria, la información que nos ha transmitido. Decía el alcalde de Soria, Carlos Martínez, por la amistad que nos une, y ahí va la siguiente pregunta. Yo le respondo que sí se puede. ¿Se puede ser amigos de los políticos? Es complicado serlo. Es complicado serlo porque te cuesta más trabajo
decir algunas cosas o ser crítico cuando te toca. Eso es verdad, pero es que es verdad, eso está generalizado. Siempre hay gente con la que tenemos más relación que con otros y por decirte, pues no sé, yo tengo amistad con algunas personas del Partido Popular, por ejemplo con Jesús Posada Moreno, tengo una gran amistad y he tenido algunas veces que decir cosas que me hubiera gustado no decir, entre otras cosas porque cuando aprecias a alguien te sabe mal tener que decir, señor Posada, ¿cómo es posible que con el poder que ha tenido no haya echado una mano aquí? O al propio Juan José Lucas y al alcalde de Soria, pues algunas cuestiones también. Pero bueno, es verdad que cuesta. O sea, yo no voy a ponerme en plan hipócrita, no, yo sé, es verdad. Cuesta. ¿Cómo no va a costar? Porque luego tienes una conversación y porque posterior, además es que nos encontramos todos por la calle. A veces los periodistas, los grandes comentaristas de la televisión o de los articulistas de los periódicos, es que ellos no se encuentran por la calle todos los días con la persona de la que han escrito un duro artículo o la que han hecho un comentario agresivo. No, pero nosotros sí, nos encontramos. Y luego si además de, por ejemplo, comentarista, que era mi caso, eres el informador, tú pones a bajar de un burro a uno que ya te va a coger el teléfono al día siguiente cuando necesites una información. Pues hay que andar en ese equilibrio que también de alguna manera estorba o interfiere en la información pura y dura que deberíamos dar. Pero es que no hay para más. Aquí somos los que somos y si uno puede ponerse en el pedestal, no, yo no me revuelvo con nadie, a mí, claro, pero es que estamos obviamente cuesta pues a alguien con el que tiene una relación, como las relaciones que se forjan en el día a día de Soria, que se forjan, pues como decía Carlos Martínez, el encuentro semanal con los medios de comunicación, en el Collado, pues imagínense, décadas, en los años que lleva Carlos Martínez como alcalde, los años que lleva José Luis Bravo también informando, los años que lleva de actualidad también Benito Serrano, pues luego se hace complicado esa crítica, pero también está en el cargo, como se dice, saberla aceptar y saber un poco separar un poco lo personal de lo profesional, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando se hace el trabajo con honestidad, yo creo que esa es la principal pero de no las puedes claves, evitar ¿no? que escueza. O sea, sí, no, al final duele y todos sería hipócrita, como dices tú, a la hora de escribir o de escribir una carta de opinión, o, pues, hombre, no es que uno se lo piense, pero sí que se lo piensa, Bueno, vamos a hablar de otras cosas más festivas. Hemos visto anteriormente algunas imágenes tuyas pues, retransmitiendo las fiestas de San Juan, que te vas a despedir en el año que no ha habido San Juanes, y me parece que tampoco los va a haber este año, pero a José Luis Bravo que le quiten lo bailado, porque lo ha vivido desde dentro, informando y también como integrante como jurado, ¿no? Como jurado de cuadrilla. Pero los ha vivido tan de cerca que hasta se ha expuesto, ¿no? Se ha expuesto y tenemos por ahí algunas imágenes que ha rescatado nuestro compañero David Ormazábal, que es el archivo viviente aquí de la 8 Soria. No sé si las tenemos, compañeros, o las vamos a poder ver a continuación. Un revolcón te llevaste, ¿eh? Sí, grabé mi propia acogida. Y estamos viendo grabando y eso sí, cuando Y en ese momento hay uno como dice, ¿quién me mandaría? No te da tiempo a pensar nada. Hay un momento en que ves que el toro se pone de patas, que me alcanza aquí cuando me llevaban. Parecía que no tenía nada y luego tenía algunas averías, pero bueno. Bueno, te estamos viendo con el pulgar para arriba, que son cosas de David. Que recopilándolo esta mañana decíamos Fernando Alonso, ¿no? Cuando salía en camino después de un accidente. Sí, me dijo decía, eso, hazlo como Fernando Alonso. Ya. Luego me arrepentí. Lo pidió David, lo pidió el propio. Te voy a decir que me lo creo. Y bueno, ahí dejando las llaves, pues bueno. Uno de los amigos con los que iba, porque habíamos ido con mi coche para que lo devolviera a casa, claro. Pues una anécdota más, ¿no? Dentro de lo que es el año de trabajo informativo, la actualidad política, supone mucho trabajo a nivel de redacción, técnicos y demás para los profesionales, pero también contar los San Juanes es una especie de oasis, ¿no? En el trabajo del año, y para vosotros, sobre todo sorianos, que lo sentís tanto, pues importante contarlo y además contarlo bien, ¿no? Con propiedad. Sí, porque hay dos cosas que no te perdonan nunca los oyentes. Que te líes con el tiempo, que digas que está nublado y esté haciendo sol,
y que meta la pata en los San Juanes, porque la gente es pero muy rigurosa. O sea, si estás hablando de un festejo y no lo controlas bien y tal, yo tuve algún compañero que hizo fiesta de San Juan conmigo y no era natural de Soria y era la primera vez que... Y ya decía, tú contrólate, no hables más del oído porque aquí la gente se nos echa encima. Es verdad, porque la gente los vive con mucho entusiasmo y se conocen. Bueno, hay discusiones sobre los San Juanes. O sea, cada uno tiene su propia versión, esa es otra. Doy fe, aún a los que saben muchas cosas de los San Juanes, porque los han vivido desde todas las perspectivas, por lo que sea, porque han escrito sobre los San Juanes o tal, pues de vez en cuando hay quienes nos rebaten, pues eso no es así, porque dice la tradición que tal y que cual. Las tradiciones es unas fiestas que van evolucionando todos los años, siempre hay alguna novedad. No hay año que no haya habido, que yo recuerde, alguna pequeña novedad, matiz en la fiesta que va evolucionando poco a poco. Y claro, si cada uno tiene su opinión. Bueno, eso también demuestra que son unas fiestas tradicionales, sí, pero vivas, ¿no? Sí, van cambiando mucho. Al final se adaptan al ritmo de la sociedad, que también es lo importante. Bien, pues para ser jurado de cuadrilla, ustedes lo sabrán, uno tiene que rodearse de amigos, de muy buenos amigos y amigas, y también para este programa especial hemos querido contar con su testimonio. A ver, compañeros, si les tenemos... José Luis, hoy acabas una etapa de tu vida, una carrera de resistencia. Has llegado a la cima. Esperamos seguir compartiendo contigo muchas más rutas. Un abrazo. José Luis, te queremos en estos momentos estar contigo, apoyándote. Esperamos que el futuro te sea estupendo y ya sabes, cuenta con nosotros para lo que quieras. Un saludo. José Luis, empiezas una nueva etapa de tu vida bien conseguida y bien trabajada. Te deseamos que la disfrutes. Bienvenido. Bueno, pues hace 50 años nos conocimos cuando teníamos 13 años y desde entonces hemos creado muchas etapas en esta vida y esta es una más. O sea que, adelante. Felicidades. Nos conocimos hace tiempo, José Luis, entrando en un club. Ahora vamos a entrar a otro club, donde vamos a estar no solamente juntos, sino a disfrutar más y contar con que seas nuestro mejor reportero. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Sanjuaneros, club de fútbol casi, ¿no? Sí, pero hace una referencia al Club Juvenil San Saturio, que era un localito que había detrás de las ruinas de San Nicolás, era parroquial, y ahí nos conocimos, y buena parte de los que somos al bloque de amigos fueron parejas que nos encontramos ahí, éramos gente de 16, 17 años, incluso alguno menos, y ahí se fueron formando esas parejas, y por eso el Club Juvenil San Saturio ha sido el núcleo de mi núcleo de amigos, absolutamente inquebrantables, y luego, claro, ya estás en las cuadrillas y todo eso, pues te cohesiona más. Y unas fiestas, supongo, inolvidables, ¿no? Por supuesto. Pues ya lo ven, además adaptados a la nueva realidad, cada uno aportando su videollamada por Zoom, como mandan los cánones actualmente por esa distancia, dichosa distancia social. Seguimos adelante, José Luis, y yo creo que lo que ahora toca, que también lo has hecho, porque has sacado espacio para disfrutar de la familia, pero casi ahora además con nieta, ya para disfrutar ya de lo que es el ambiente familiar, si nos deja la pandemia, que tú eres muy viajero, además, ¿no? Eres muy viajero. También se ha asomado parte de tu familia, vamos a escucharles. Yo creo que ya le apetece, ya se merece un descanso y le tocará más pues disfrutar de la familia, hacer más excursiones de esas que le encantan, más viajes en cuanto podamos volver a hacer viajes. Y bueno, en general ha sido y es un gran padre para sus dos hijos, ahora un estupendo abuelo para su nieta. Y le toca, bueno, pues que ahora en lo profesional le tomen el relevo a otros y nos lo dejen más rato a nosotros, a la familia, que también nos apetece. Aparte de habernos dado todo el bienestar y la posibilidad de estudiar lo que hayamos querido, es muy notable cuando uno va por Soria, me presento, conozco a alguien, enseguida la gente ata cabos y siempre acabo siendo el hijo del Bravo. Y la reacción es muy positiva siempre y ocurre mucho, lo cual creo que es un indicador muy bueno
de todo el efecto positivo que has tenido en esta pequeña ciudad de Soria. Así que ahora ya lo que te toca es descansar lo que te deje esta de aquí. Abuelo Pepe, ahora vas a estar más tiempo jugando conmigo porque ahora yo soy tu jefa. Ahí, abuelo Pepe, abuelo Pepe. Abuelo Pepe, sí, así lo ha resumido, me ha bautizado ella así, abuelo Pepe, pues bueno, abuelo Pepe. Fíjate, menuda jefa, ¿eh? Tienes, Sí, bueno. tienes a la mujer y también a la nieta. Esta profesión absorbe mucho en lo personal, yo creo que incluso nos roba muchos aspectos de la vida personal, cotidiana, cuando sales de aquí, incluso de estas instalaciones. Sin embargo, es importante no reservar esos momentos de calidad con la familia, saber evadirse, ¿no? También. Sí, sí, naturalmente que sí. Y aprovecho para decir que si no hubiera tenido la mujer que tengo, no sé si me hubieran aguantado las ausencias, horarios absolutamente, qué sé yo, cuando estábamos montando la nueva emisora de Antena 3, donde está ahora la cadena SER, horas y horas y ahora ya hay que ir de viaje, entonces había muchas convenciones que había que ir de empresa, etcétera, y todas esas ausencias, si las llevan con paciencia y con resignación, pues te ayudan. Pero hubiera sido difícil con una persona más absorbente o que me echara más de menos, en el sentido, sé que me echaba de menos, pero vamos, que hubiera sido más crítica con esta profesión y bueno, pues se lo tengo que agradecer naturalmente. Ahora cocinar, que ya te vimos en el programa Santos Cocineros dando la vuelta a la tortilla. Este espacio va llegando a su fin y José Luis, vaya final de carrera te ha tocado. Yo creo que el desafío informativo pues más grande que nos ha tocado a todos, contar esta pandemia y mantenernos seguros al mismo tiempo, guardar las distancias y tanto en lo profesional como en lo personal. Gente tan cercana, antes hablar de la cercanía de Soria, tener que mantenernos distantes, esto está durando demasiado. Vaya traca, fin de fiesta, está reservado para la jubilación esta pandemia, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, frustra un poco que dice, bueno, ahora tienes libertad de movimientos y no tienes que ceñirte a los fines de semana para dar vueltas por ahí, porque no se pueden dar vueltas, que vamos. Bueno, yo confío en que poquito a poco podemos entrar. Estoy en el peor momento, ¿qué le vamos a hacer para tener esta...? Pero al fin y al cabo hay 1 millón de hectáreas en la provincia de Soria por las que puedo dar vueltas y a eso me dedicaré, aparte de muchas otras cosas, mientras se pueda, se hará. Pero me decía Víctor que vas a colaborar, ¿no?, con esa sección semanal contándonos rincones, porque José Luis Bravo conoce muchos rincones que, bueno, yo no soy soriano, pero que ni muchos sorianos conocen de la provincia, como dice el eslogan, ¿no?, ni te la imaginas. Efectivamente, hay muchos sitios sorprendentes que salen de los catálogos de los típicos folletos turísticos, pues porque están fuera de las rutas habituales, porque a veces nos ceñimos solo a lo más espectacular y no nos damos cuenta de que hay sitios pequeños, ermitas. Eso que está apareciendo a nuestras espaldas, por ejemplo, está precioso estos días, se llama el Chorrón de Fuente Toba, pero no está en Fuente Toba, está en Cabrejas del Pinar. Fuente Toba tiene otra cascada y esta es espectacular, es un sitio precioso. Yo no sé estas imágenes de cuándo serán, pero vamos, es maravilloso. Pues esos sitios hasta hace poco no los conocía nadie, ahora ya el propio Cabrejas los ha promocionado y yo me dediqué durante bastante tiempo, cuando empecé la tele, incluso ya que iba, pues lo grababa y teníamos un programita que luego lo patrocinó Monreal, que se llamaba La Mirada y era buscar esos huecos, tanto una ermita perdida no sé dónde, como un cañoncito de no sé qué río, o el nacimiento del Duero, que hay gente que no ha subido nunca al nacimiento del Duero, que por cierto es muy decepcionante, todo hay que decirlo porque es una fuentecita minúscula. Sí, gracias. Hace poco además pusimos unas imágenes en la versión digital del Día de Soria y salía así además una fuentecica. Sí, sí, sí. Pero la gente se quedó asombrada y además tuvo muchas visitas y mucha repercusión. Pues ya lo ven, van a poder disfrutar de esa sección con Víctor Manuel García, de algo además positivo que nos ha traído esta pandemia, que yo creo que al no poder salir, la gente está mirando también por mirar lo positivo, por mirar lo positivo. Sí, que es verdad. Que es mirar lo cercano y descubrir el entorno, ¿no? Claro que sí. Yo estoy asombrado de que unas imágenes que aparecieron, no sé en qué medio, pero llegaron a las redes, bueno, y aquí también, en esta televisión salieron de las cascaditas de hielo durante, bueno, pues a sitios... Sí, de Covaleda, la cascada del Peñoncito y tal,
Había muchas otras que se podían ir, pero la gente ha ido en tromba a buscarlo porque son fascinantes y nadie sabía o nadie se imaginaba que podía haber cosas así. Y hay como mínimo una docena de lugares en los que se forman esas cascadas, algunas mucho más espectaculares todavía. A lo mejor en algunas hay que andar una horita y dar una vuelta, yo qué sé, pero esos sitios espectaculares a veces por eso, porque caramba, ahora que no podemos ir a otro sitio, tenemos Soria, pues vamos a descubrirla. Pues sin duda, disfrutar también y a conocerlo cercano. José Luis, de estos casi 40 años de carrera, ¿con qué te quedas ya para despedir? Supongo que es un torbellino de emociones, recuerdos, sensaciones, estos días que te veíamos también ahí en la redacción con cajas, metiendo, pues viendo agendas, recuerdos, gente que ya no está. ¿Con qué te quedas de estas 4 décadas? Yo no me quedo con nada especial, yo me quedo con la trayectoria, con la cantidad de gente, sobre todo con la cantidad de gente que he conocido, gente que me ha sorprendido mucho, gente muy buena gente, la mayor parte. La sorpresa de algunas personas que tenían fama de hurañas, de no sé qué, y luego eran gente encantadora. A mí la gente me ha sorprendido en general casi todo, incluso los tan denostados políticos, cuando los conoces en regate corto, cuando hacíamos, por ejemplo, los premios Guinda Guindilla, pues los conocías un poco más de cerca, personas con las que habías tenido menos trato, o trato en otro escenario que no fuera una rueda de prensa, un pleno o lo que fuera, y descubrías personas de... Eso me llevaba a la conclusión que hace mucho tiempo que saqué, que es que hay que conocer más a las personas en todas sus facetas, porque aquí el color blanco no existe y el negro tampoco. Todo es gris, tonos más claros o más oscuros, pero esos matices son importantes a la hora de hacer una evaluación general de cómo es una persona, qué capacidades tiene, por qué está ahí, etcétera, etcétera. Y toda esa experiencia pues me la llevo por delante, claro. Y tengo mucha gente, muchos amigos que arrastro. Ya digo, los enemigos estarán por ahí, pero últimamente no se manifiestan, así que tampoco me preocupo. Pues nada, no hay que preocuparse, hay que quedarse sobre todo con lo bueno, pues muchas experiencias, muchas historias, anécdotas, y nosotros sobre todo los sorianos y nosotros también en esta etapa que ha estado con nosotros en su casa en Promecal Soria, yo creo que nos hemos aprovechado de él, de esta experiencia y el buen hacer profesional de José Luis Bravo. A disfrutar de esta nueva etapa, sin duda, José Luis, que te lo has merecido. Pues lo haremos, con intensidad, todo lo que se pueda. Y por cierto, sabes que ahora damos paso a una sección que hemos estrenado este año, que protagoniza Sergio de Miguel, de Soria Leak, esas noticias que nadie se atreve a contar, y las damos cada jueves, y me parece, estate muy atento, José Luis, porque vas a ser protagonista de alguna de estas noticias, siempre ¿Qué se le habrá ocurrido? Con el tamiz del buen humor y, como no, siempre desde el cariño. Mucho ánimo, José Luis, y a disfrutar. Aquí así lo haré y estaré siempre cerca de esta casa, que es la mía, sigue siendo de alguna manera mi casa, así que nos seguimos viendo, porque esto es pequeño. Sí, sin duda. Soria es pequeño, por fortuna es pequeño, para seguir viéndonos y a pesar de la distancia social, seguir manteniendo el roce y el contacto. Muchas gracias, José Luis. Gracias, y gracias a todos los que estuvieron ahí, tanto en la televisión como leyendo los artículos del periódico o en la radio. Y nosotros hacemos un alto en el camino y, como les digo, a vuelta de pausa, Sergio de Miguel, Soria Leak y esas noticias que nadie se atreve a contar.